pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. Tenemos muchos que contarles en esta tarde-noche. Hablamos, por ejemplo, del jugador de fútbol Ronaldinho. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, excelente. En instantes sobre esta situación que surgió hoy y que podría significar prontamente su libertad. Pero ya lo decía también el ministro Mazzoleni, no avanzamos. Central y Asunción van a continuar en la fase 3 de la cuarentena hasta el próximo 30 de agosto. Y también decía, no estamos saturados en cuanto a los hospitales, sí estamos exigidos. Y hoy se anuncia la construcción de 6 nuevos hospitales de contingencia, como que el gobierno reacciona a destiempo. Vamos a hablar también de eso esta noche en 24 horas. Con respecto a Ronaldo da Silva Moreira, alias Ronaldinho, hemos peticionado la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento con una reparación del daño social causado de $90.000 americanos. Ronaldinho, viendo estas reglas y estas obligaciones impuestas, él mismo culminará este proceso sin antecedentes. Todo esto es sometido a consideración del juzgado penal de garantía, quien deberá llamar a una audiencia en los próximos días para decidir la aplicación de esta figura. La zona de Santísima Trinidad en Asunción está bastante complicada si hablamos de seguridad. De hecho, que los vecinos piden mayor intervención de la policía y piden también castigo ejemplar para los delincuentes. La inseguridad va en aumento en la zona de Santísima Trinidad de Asunción. Los asaltantes, que en su mayoría son adictos a las drogas, cada vez son más violentos, según los últimos hechos registrados. Este es el caso de la señora Auda Celeste Ojeda, quien fue atacada en plena vía pública a un costado del Club Simón Bolívar. La señora es compañera de trabajo de mi hija. Acá estaba justamente. Mi hija solía salir con su coche y se iba ahí juntos. Ellos trabajan en visión, óptica visión. Y acá justamente le estaba esperando. Y como yo justamente estuve haciendo un trabajo ahí adentro, justamente no salía. Y entonces ella estaba acá esperando a mi hija a las 6:30 por ahí. De repente, de atrás vino un muchacho y le pegó con el... ¿Qué le pegó? Con un hierro, disculpa, con un hierro así, dijo que le pegó. No escuché sinceramente cuando vino de hacia atrás. Me dio el primer golpe en la espalda. Luego yo agarré la cartera porque me estironeó la cartera y empezamos a pelearnos prácticamente, yo forcejeando también con la cartera y cubriéndome la cara. Y la mayor parte del golpe llevé en el brazo porque era con una varilla de hierro que me pegó. Y no he visto su rostro porque yo estaba cubriendo mi cara y todo pasó tan rápido que me echó del golpe tan fuerte que me daba, me echó en el suelo, ¿verdad? Llegaron vecinos a auxiliarme. En el video se ve un auto gris que es una de las compañeras también, que es Ana Alvarenga. No tenía gran valor lo que estaba dentro de la cartera, ¿verdad? Pero es un instinto que uno tiene de jalar y, bueno, defender algo, ¿verdad? Pero este no es el único caso registrado en la misma zona. En cercanías de la Capilla San Jorge, varios otros hechos similares se dieron en los últimos días. Situación que preocupa a los vecinos ante la gran cantidad de adictos que se dedican a hurtar y asaltar. La verdad que hace tiempo que nosotros vivimos muy inseguros. Como ve, las rejas están reprotegidas. Varias veces ya sufrimos nosotros despojos por parte de la gente que estira con palos, se ingenia la gente para robar. Imagínense que en menos de 8 días vuelve a hacer otra vez un asalto. La vez pasada fue muy grave con el tema del señor. Creo que ahora al muchacho no le llegaron a golpear, pero sí va a ser constante en medio que... Acá, por ejemplo, la señora, la dueña del local, cierra mucho más temprano, por eso
estamos teniendo horario restringido por esa razón, porque cuando empieza a oscurecer ya es un silencio total en nuestro barrio. Son demasiados ya ahora los delincuentes que habitan en estos lugares, tanto que vienen de otros como las que viven luego actualmente por acá. Y las autoridades conocen todo, porque de una u otra manera seguro que cuentan con algún censo de la población, cosa que la iglesia sí lo tiene. ¿Tu local? Todo esto es nuestra casa, una familia entera. Sí, señor. Hemos tenido cámara en el barrio, completito. La única que queda es aquella que queda allá arriba. Acá teníamos todos los equipos, se nos robó. Mucha inseguridad en el barrio. Nosotros, o sea, no somos del barrio, ¿verdad? Pero venimos diariamente y mucha inseguridad. Acá como en 2 ocasiones ya hubo, en 2 semanas, en 2 ocasiones ya hubo asaltos. La pasada le golpearon a un señor, según vimos en el video, ¿verdad? ¿Este es el salón donde vos trabajás también ya fue visitado? Sí, ya fue visitado en 2 ocasiones. Vecinos de los barrios Santa Rosa y Virgen de Fátima del distrito de Santísima Trinidad de Asunción se encuentran desesperados ante esta ola delictiva, por lo que piden mayor seguridad para la zona y la habilitación del antiguo puesto policial abandonado que tienen en el lugar. Y para cerrar esta historia, ella acudió a IPS como asegurada para buscar asistencia. No la recibieron porque supuestamente era un hospital de contingencia para casos de COVID. Le dijeron que vaya al hospital de emergencias médicas o hospital del trauma. Está en la casa sin ser asistida médicamente. Y en otra información, la policía finalmente dio con el paradero del hombre responsable del crimen de un guardia de seguridad en el barrio Palomar de Lambaré. El hombre, ante la policía, terminó confesando el crimen, pero dijo en su defensa que actuó bajo los efectos del alcohol. Ocurrió un horrendo homicidio, el asesinato de un guardia de seguridad en el barrio Palomar. El mismo fue ultimado por un joven que aparentemente buscaba robarle un arma. Personal de investigaciones de Asunción este jueves procedió a la detención del presunto autor, que se trataría de Pablo Ignacio Melgarejo. Pudimos ubicarle a esta persona ya que él mismo estaba sin paradero fijo. En la actualidad nosotros lo hemos identificado en la zona, hemos obtenido suficientes indicios que puedan probar que él mismo es el autor de los hechos. Es increíble la hazaña con que actuó. ¿Esta persona sería un adicto? Bueno, él es una persona ya con frondosos antecedentes, ya que ingresó prácticamente en penitenciarías de nuestro país ya en 3 oportunidades y últimamente ha recuperado su libertad el diciembre último. Hace poquito. En diciembre había recuperado su libertad justamente después de purgar una pena de 7 años. ¿Él llegó a robarle algo a don Aníbal? Aparentemente no. El señor, nosotros hemos conversado con los familiares, inclusive con la gente del barrio. Él mismo realizaba su guardia de la cuadra, pero aparentemente sin arma de fuego. Ayer a la detención de este señor, al menos, él manifestó de que sus intenciones al menos no era de matarle, sino de adueñarse, o sea, apoderarse de su arma de fuego. Hablamos con Pablo. Él mismo ya tiene varios antecedentes y señaló que hace muy poco tiempo salió de la penitenciaría, específicamente en diciembre. No obstante, recuerda lo ocurrido, pero vagamente, porque estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Estás arrepentido de lo que pasó? Era una persona muy querida, don Aníbal. Sí, pero la donde estaba ebrio, casi poco me recuerdo lo de... ¿Qué hacías por la zona, Pablo? Y estaba batallando
¿Qué es batallando, Pablo? Y Buscando a alguien como para sacarle dinero, armas. sí, estaba pidiendo plata y eso sí. ¿Vos querías armas para poder hacer trabajos o para vender el arma? No, yo estaba batallando nomás para tomar más. ¿Qué es batallando? ¿Procurando robarle a alguien? No, pedir así. ¿Y qué te pasó por la mente cuando le hiciste eso? No sé, la debo estaba muy ebrio. ¿Qué le querés decir, Pablo, a la familia? Y la verdad que ya pasó todo, ya la Pablo Ignacio Melgarejo se encontraba con paradero desconocido. Sin embargo, personal de investigación de delitos de Asunción logró localizarlo y ahora está puesto a disposición del Ministerio Público. Y tenemos que hablar ahora de Ronaldinho y de su hermano Roberto, quienes están muy cerca de la libertad. Ronaldinho y su hermano Roberto llegaron, ustedes recuerdan, a Paraguay a inicios del mes de marzo para participar de actividades benéficas y de la inauguración de un casino. Sin embargo, horas después, ambos eran detenidos en un hotel de Lambaré donde estaban alojados, luego de comprobarse que ingresaron a Paraguay utilizando cédulas y pasaportes falsos. De allí inmediatamente fueron llevados a la agrupación especializada. Un juez les impuso la prisión preventiva. Tiempo después obtuvieron la prisión domiciliaria y hasta hoy en día están alojados en un hotel céntrico. Llegaron de la mano de esta señora Dalia López, quien hasta ahora está prófuga con paradero desconocido. Hoy finalmente los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Saprissa, Federico Delfino y Osmar Legal presentaron ante el juez Gustavo Amarilla la conclusión de sus investigaciones. Vamos a parte de este escrito conclusivo presentado por el Ministerio Público, repetimos, por estos 4 fiscales que estuvieron a su cargo la investigación de esta causa que llamó muchísimo la atención, no solamente aquí en el ámbito local, sino a nivel mundial. El apresamiento de nada más y nada menos que Ronaldinho. Fíjense en ese primer documento, el objeto: abreviar plazo del acto conclusivo, requerir la aplicación de 2 figuras. Primero, para Ronaldinho y también para su hermano Roberto. Seguimos avanzando. Van a ver ustedes ahí Roberto de Asís Moreira, que es el hermano representante de Ronaldo de Asís Moreira, apodado Ronaldinho. Bueno, ¿qué es lo que dice la Fiscalía? En el caso del hermano de Roberto de Asís Moreira, se le había, vamos al segundo documento, se le había incautado a todos sus teléfonos celulares. Pero ¿qué encontraron en el teléfono, el aparato celular de Roberto? Que esta persona, desde hace tiempo, antes de su llegada a Paraguay, ya tenía conocimiento y aprobación de que se confeccionarían los pasaportes de contenido no auténticos, tanto para él como para su hermano y representado Ronaldo, mediante las comunicaciones con personas que intermediarían para ese fin ilícito. Después les contamos quién era esa persona que intercambiaba datos. Es cómplice de un hecho punible. Totalmente. Bueno, ¿qué es lo que pide para este señor? La siguiente página, ¿qué es lo que pide la Fiscalía para Roberto de Asís Moreira, para el hermano, para el representante? Bueno, solicita la aplicación de la figura conocida como juicio abreviado, que sea condenado a 2 años de cárcel, pero como nuestra legislación establece suspender la ejecución de la condena cuando uno es condenado hasta 2 años, entonces se le va a suspender, si es que considera el juez, pero tiene que pagar como resarcimiento, reparación del daño social, $110.000. Una vez que esto acepte el juez, también Roberto de Asís Moreira tendrá que fijar domicilio en la República Federativa del Brasil y después, trimestralmente, ir al juzgado de su jurisdicción a firmar lo que conocemos como el libro de actas aquí nosotros, y el juez brasileño tendrá que reportar a su par paraguayo, Gustavo Amarilla, diciéndole: sí señor, vino a firmar acá en tal fecha, en tal hora, el libro de comparecencias. Bueno, vayamos al caso de Ronaldinho. ¿Y Roberto va a poder volver a entrar a Paraguay? Y eso
Eso por lo menos en el pedido de la Fiscalía no figura, pero ya dependerá del juez. El juez es el que decide en este caso ya. Bueno, ¿qué es lo que pide en el caso de Ronaldo? ¿Y qué es lo que considera el Ministerio Público? Que no se ha detectado algún elemento que compruebe que Ronaldo de Asís Moreira haya tenido una directa participación en la planificación de la obtención de los documentos irregulares, extremo que de manera alguna lo exime de la responsabilidad de tener dominio y decisión de uso de instrumentos. O sea, a él le dieron y él usó para ingresar a Paraguay. ¿Qué es lo que pide la Fiscalía para él? Suspensión condicional del procedimiento por el lapso de 1 año. A cambio tendrá que reparar $90.000 americanos. Mismas condiciones, tiene que fijar domicilio en su país, trimestralmente ir a firmar el libro de comparecencias y su presentación trimestral se reporta aquí al juzgado paraguayo. O sea, $200.000 entre los dos. Entre los Prácticamente. La diferencia de Roberto con Ronaldinho es que Ronaldinho no tendrá los antecedentes como sí lo tendrá el hermano. Claro, porque evidentemente en el juicio abreviado estamos hablando de una condena y eso figurará en los antecedentes del hermano Roberto, la suspensión condicional del procedimiento, que es lo que se pide para Ronaldinho. Si bien uno acepta que hubo el hecho, no significa tener antecedentes. Claro. ¿Qué decía el fiscal Marcelo Pech? ¿Quién era el que intercambiaba mensajes con Roberto de Asís Moreira y le informaba acerca de la obtención de documentos que finalmente resultaron de contenido falso? En el caso de Roberto, hay indicadores resultantes de la extracción de datos de celulares que señalan que el mismo ya estaba en conocimiento de la planificación previa de la obtención de estos documentos, tanto para él como para Ronaldinho. Con otros imputados, entiendo que Wilmón de Sousa en particular, que también está imputado, a diferencia de ellos ya por asociación criminal. Entonces se da ese conocimiento y esa previsión puntual que realmente eleva el grado de culpa o de reproche con relación a uno u otro, y es justamente ello coherente con la diferencia entre una y otra posición jurídica del Ministerio Público. Wilmón de Sousa Lira, otro procesado, quien también tiene medidas privativas de libertad, es el que, según el fiscal Marcelo Pech, intercambiaba mensajes con Roberto acerca de la tramitación de estos documentos paraguayos que finalmente tenían un contenido totalmente falso. Ahora, Dalia López, la que organizó todo esto para la venida tanto de Ronaldinho, ¿Hubo comunicación? Y de su hermano, desde el 18 de marzo ella está prófuga. Sí. Alegando enfermedad de base y el coronavirus. Sí. No, todo tipo de argumentos ya presentados. Pero ya se decretó la rebeldía. Sí, ella está en rebeldía y con incluso orden de captura internacional. ¿Cuándo se va a resolver? ¿Cuándo Ronaldinho va a salir en libertad? Bueno, depende exclusivamente del juez Gustavo Amarilla. Puede fijar audiencia, le puede fijar para los hermanos de Asís Moreira para la próxima semana, de aquí a un mes. Depende de su agenda. Ahora, Aníbal, Dalia y Roberto no tuvieron comunicación directa. Que yo sepa, no. O por lo menos eso no figura. Por lo menos en el informe conclusivo, en el escrito conclusivo, no, eso no aparece. Y lo que establece la Fiscalía también, que este beneficio, entre comillas, solamente son para los hermanos. Para los hermanos. Hay varios otros procesados. La gente dice, ¿por qué solamente en el escrito conclusivo aparecen Ronaldinho y su hermano Roberto? Lo que pasa es que se iban produciendo imputaciones en fechas distintas. En consecuencia, también la presentación de escritos conclusivos se hacen en fechas distintas y en este caso puntual, incluso se solicitó una abreviación de plazo. Y ahí está la situación. Pero, digamos, ya Ronaldinho está cerca, 6 meses después, va a estar dejando Paraguay. Pero hay un tiempo máximo que tiene el juez para poder decidir esto. No, depende exclusivamente de su... puede ser el lunes también. De su agenda. Puede ser el lunes mismo. Puede ser en forma telemática. Y lo más probable es que sea así, de esa manera. Sí, claro. Y bueno, con esto se abre la posibilidad de que él abandone el país rápidamente, después de los pagos correspondientes. Claro. Y tiene que gestionar la salida del país. Tiene que... Con Brasil no hay problema, se va al... No, pues hasta el Puente de la Amistad y toma un vuelo para Puerto Alegre o para el lugar que él considera, donde haya fijado domicilio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Capital y Central está complicada la situación en relación a los casos confirmados de COVID-19. Sobre todo los casos confirmados sin nexos.
Por eso se tomó la drástica decisión de quedar en fase 3, por lo menos hasta el 30 de agosto. Ante la gran cantidad de contagios comunitarios, el Ministerio de Salud recomendó que Asunción y Central continúen en la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 30 de agosto. Nosotros elevamos la recomendación de sostener la fase 3 en Asunción y Central hasta el 30 de agosto. Creo que es importante señalar aquí algunas cuestiones. Las medidas de confinamiento total de cuarentena que fueron implementadas inicialmente y que son altamente efectivas, pero son gruesas, son, digamos, bastante bruscas y logran su objetivo bajo el concepto de poder separar a la gente de manera realmente drástica. Eso surge mucho a lo largo del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que no conocíamos mucho acerca del virus, de su propagación, o había mucho por aprender y confirmar. Creo que lo que necesitamos, es más, estoy seguro que lo que necesitamos es realmente adaptarnos a una nueva forma de vivir. En los últimos días, las muestras analizadas disminuyeron considerablemente. De acuerdo al ministro de Salud, esto obedece a brotes de COVID-19 en el Laboratorio Central y Senaxa. Estas dificultades están siendo solucionadas de manera gradual. Tenemos un llamado en curso que anticipamos la firma del contrato para el día lunes. Tenemos una disponibilidad de reactivos siempre constante de al menos 20 días y que esperamos que ya con la firma de este contrato podamos tener resuelta de manera ya definitiva para los próximos meses y ir acoplando a futuros llamados. Una situación que es conocida también por todos, que ocurrió a lo largo de esta semana, tiene que ver con los brotes que se han dado tanto en el Laboratorio Central como en el Senaxa. Alto Paraná reforzará las unidades de cuidados intensivos y la próxima semana se aguarda la habilitación del laboratorio para la toma de muestras. Hemos habilitado otras 14 camas de terapia intensiva en el Hospital Regional de IPS integrado, el Hospital Integrado, donde tenemos la mayor parte de los casos respiratorios, ya de su dotación original de 8 camas. Ahora estamos pasando ya a 38 camas respiratorias. También hemos aumentado en 20 camas más la dotación de camas convencionales para el tratamiento COVID, ya a la espera de otras 20 camas que nos van a permitir aumentar de 60 a 100 camas convencionales en el hospital, y seguimos con más planes de aumento de la dotación de camas de terapia intensiva. A su vez, el doctor Guillermo Sequera sostuvo que la curva en el este del país está en ascenso. En las últimas 3 semanas, más del 90% de los casos se dieron en 2 áreas del país. La mitad de esos 90% de los casos en Alto Paraná y la otra mitad entre Central y Capital. En Alto Paraná hay como un aumento. Falta agregar los últimos datos de los últimos días. Probablemente el departamento de Alto Paraná está en curva de ascenso todavía. El departamento de Central sí se mantiene bastante estable, tiene bastantes casos, pero para la cantidad de la población, la tasa de incidencia es todavía baja, cercana a la nacional. Y en Asunción también se muestra un aumento progresivo, todavía pequeño para la cantidad de población que tiene la ciudad capital, pero un aumento que se puede ir viendo, vamos a seguir evaluando, mejor dicho, en las próximas semanas. Sequera también hizo referencia a la situación con los países limítrofes y las ciudades fronterizas. Estamos viendo la zona norte del país, aquí todo el Alto Paraguay, Concepción, Amambay, con los casos activos dentro del territorio nacional, principalmente los casos activos están en la zona de Pedro Juan Caballero, y los distritos del estado Mato Grosso del Sur que tienen casos. Vamos a ver que todo lo que es el norte, la zona de Corumbá, es la zona que más casos tiene, y la zona de Punta Porá, y la zona de Punta Porá y los distritos que están frente a Pedro Juan Caballero, también una cantidad de casos considerable dentro de una frontera que es seca. Aquí en este gráfico me parece muy interesante mostrar es la cantidad de casos que tienen los distritos, los distintos municipios del estado de Paraná, Brasil, y cómo de este lado del río, donde hay por lo menos una barrera geográfica, el río Paraná,
sirve de contención, pero en el área de Ciudad del Este y también en el área de la zona de Santa Rita son las áreas más afectadas con más casos activos cerca de una frontera. Desde el Ministerio de Salud confirmaron que el viceministro Julio Rolón se encuentra en aislamiento luego de presentar síntomas de COVID-19. Tenemos datos sumamente preocupantes. Se vienen días muy difíciles, se vienen semanas muy difíciles y una muestra de esto es lo que ya está pasando en nuestro territorio desde el primer día del mes de agosto. Para que tengamos una idea de cómo se comportaron los números fríos de repente, pero que reflejan ocupación de camas y también fallecidos. Estos son los números del COVID desde marzo pasado, en donde empezaba esta situación de pandemia en nuestro territorio. En marzo tuvimos esta evolución, 48 casos en total. En el mes de abril se registraron 189. En mayo, 653 nuevos casos, con lo cual llegábamos casi a los 1000 casos. Pero pongan atención a los meses de junio y de julio. Ahí se da realmente el inicio de esta curva que hasta el momento se considera como imparable en nuestro territorio. En el mes de junio registramos 1.226 nuevos casos y en el mes de julio 3.078. Julio es hasta ahora el mayor mes, pero atención con esto, solamente en los 6 primeros días del mes de agosto esto se está disparando y llegamos casi al número de 800 casos. Superamos los 800 en los primeros 6 días y llegamos casi a los 1000 en solamente los 6 primeros días de agosto. Y atención con estas barras rojas porque representa la cantidad de fallecidos según los días. Solamente el 2 de agosto no registramos fallecidos y las líneas amarillas corresponden a la cantidad de casos confirmados que tenemos en nuestro territorio solamente en este mes. Estamos hablando de que agosto podría tornarse todavía mucho peor. Y para que tengamos una idea de cómo está avanzando el tema de los casos confirmados, esta es la curva que se presentó hoy en el Ministerio de Salud y que nos muestra que las últimas 2 semanas, la semana 31 y 32, registran un masivo aumento. Y ya sabemos todos dónde se encuentran las zonas críticas, Alto Paraná, Asunción y también el Departamento Central. Para que tengamos una idea, para saber qué tan expuestos estamos en las zonas de fronteras, tenemos los brotes más cercanos a nuestro territorio. Y atención con esto porque es una ampliación a lo que decía el doctor Sequera esta mañana en la conferencia de prensa. La zona con Brasil se encuentra así en este momento y los puntos rojos corresponden a las zonas críticas que rodean a la zona de Amambay. Estamos hablando de Puerto Mutiño, Ponta Porá y Antonio João, algunas ciudades con casos extremos y también con muertes. Estamos hablando de que este estado de Brasil, Mato Grosso do Sul o Mato Grosso del Sur, registra hasta el momento casi 200 muertos solamente en un estado de Brasil y en casos confirmados llegamos a casi 10.000. La zona crítica, otro estado de Brasil, el estado de Paraná, registra una situación similar. Y vamos a ver qué cifras se está presentando en este momento. 679 muertos registra este estado y algunas ciudades con números críticos son las siguientes. Mercedes, Itaipulandia, Santa Elena, Cruce de Ríos del Este y también Foz de Iguazú. Y esto en lo que respecta a la frontera con Brasil. ¿Cómo estamos en la frontera con Argentina? Preocupa muchísimo al Ministerio de Salud esta proximidad que tiene el Chaco argentino con el departamento de Ñembucú. Y acá estamos hablando de, además de Chaco argentino, las provincias de Misiones y de Corrientes que se encuentran muy en cercanía con Itapúa a nivel local y también con el departamento de Misiones y de Ñembucú. Así que mucha atención. Pero aquí no termina todo. Hay todavía mucha alarma acerca de la situación que se vive en la frontera con Bolivia. ¿Cómo está el norte en este momento? Mucho peor que en la frontera con Brasil y la frontera con Argentina. Preocupan las siguientes zonas de Bolivia: Tarija, Villamontes, Puerto Suárez, Chuquisaca y la zona de Santa Cruz, muy cerca también de la frontera, ahí en nuestro norte del Chaco paraguayo. Y esta es una situación que todavía va a empeorar y atención con el mensaje que da el equipo de la OMS acerca de aprender a convivir con la pandemia y sobre todo sobre una paradoja que se da en nuestro territorio. Hay un índice de incremento general importante en la región.
especialmente en Brasil. Chile presentó un pico importante desde el mes de junio y ha mantenido la situación estable. Argentina registra un incremento en provincias fuera de la capital, Buenos Aires. América Latina enfrenta lo que podemos considerar como una paradoja en la salud pública. Muchos países presentan números récord en infecciones, lo que nos muestra que el virus se propaga rápidamente. Sin embargo, hay una gran presión por abrir las economías y las escuelas y seguir con la vida normalmente. El COVID-19 no se irá en ningún tiempo cercano. Esta pandemia es una realidad a la que debemos acostumbrarnos, implementando medidas para controlar el virus. Hay un mensaje muy importante que queremos dejarles. Hoy nuestro equipo de producción habló con jefes médicos, nos reservamos los nombres, pero por otro lado queremos sí hacerles llegar el mensaje de desesperación que nos estaban manifestando en esta mañana aquí en nuestro equipo de producción. La situación es tremenda, nos estamos quedando sin medicamentos y sobre todo en este momento se está pidiendo a la gente que guarda de ellos, a los familiares de terapia intensiva, por ejemplo, en hospitales como el INERAM, que vayan a buscar, que se hagan de otros medicamentos, que vayan a hospitales privados para poder conseguir algún tipo de sedante. En este momento, en esa área, por ejemplo, en este hospital, no se cuenta con medicamentos específicos para la sedación de los pacientes, algo básico en cuanto al cuidado de un paciente que requiere ese tipo de respiración asistida en cuanto a su cuadro grave en terapia intensiva. Otro tema muy importante que preocupa también es la ocupación de terapias intensivas en el INERAM. 100% de ocupación en terapia intensiva en el hospital convencional. La cifra también se está elevando muchísimo en el hospital de contingencia, en el sentido de que quedan pocos lugares todavía, pero hay todavía mucha preocupación porque esto podría aumentar. ¿Por qué? Por más de que aumente el porcentaje de asistencia o de camas de terapia que se suman a la red de salud, si existe un brote masivo, la gente va a terminar muriendo. No lo decimos nosotros, lo dicen los médicos que en este momento están sumamente preocupados. Y hoy les preguntábamos, ¿cuál es el peor escenario que podríamos vivir? Y la respuesta fue, el peor escenario ya se está viviendo. Paraguay ya vive este pico. Nosotros vemos este pico a través de un tuit, a través de cifras, a través de números que nos publica el Ministerio de Salud cada noche. Los médicos, el personal de Blanco está viendo este inicio del pico de otra forma, con salas ocupadas, con salas llenas y con terapias intensivas, con una situación gravísima, con falta de medicamentos, compañeros, en este momento. Y tiene que ver precisamente con hipnóticos, que es lo que se utiliza para la sedación de los pacientes cuando están en un proceso complicado. Y precisamente recurriendo a la fuente, lo tenemos al doctor Carlos Morínigo. Él es coordinador de la sala COVID del INERAM. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, a los compañeros y a toda la teleaudiencia. ¿Es cierto eso de que hay un cierto desabastecimiento en algunos medicamentos hipnópticos, incluso oxígeno, que son piezas fundamentales dentro de este proceso de atención a pacientes en cuidados intensivos? La verdad, Carlos, que la demanda que requiere estos pacientes es bastante alta. Con respecto al hipnótico que estás hablando, el midazolam, estaba en falta. Hay una licitación, en teoría, de la información que nosotros recibimos, que está en curso. Hemos recibido hoy del laboratorio que debe suministrar este medicamento, ha suministrado el mismo al INERAM, y también otro medicamento que es la noradrenalina, que es justamente para los cuadros en los cuales necesitamos que el corazón siga latiendo con fuerza. Y esa es la información y que te puedo dar yo hoy en día. Hay una licitación que está en curso y que debe suministrar esta gente, ¿verdad? Pero mientras esa licitación... En cuanto al oxígeno, Carlos, sí. Discúlpame, en cuanto al oxígeno, el oxígeno sí tenemos. Nosotros tenemos planta de oxígeno en el INERAM, tenemos planta de oxígeno en el hospital de contingencia y tenemos planta de oxígeno en el hospital convencional, que es el antiguo. Mientras tanto, así como vos lo decís, Carlos, si hay faltante, la gente o el familiar debe comprar, eso es inevitable.
Propofol también es otra droga, es otro medicamento que se le está pidiendo con frecuencia a los familiares porque alegan que tampoco se tiene en plaza. Ante esta necesidad tan urgente, ¿no se puede comprar vía excepción? Y yo creo que sí. Eso ya tienen que decidir las autoridades administrativas y sobre todo el Ministerio de Salud. Aquí lo que pasa es que están con miedo también ya de comprar por excepción por todo el antecedente que tienen, ¿verdad? Entonces, todo se dificulta. Ya esto prácticamente se volvió una casa de brujas. Entonces, la vía de la excepción hoy en día con mucho cuidado. Imagínate que tenemos que tener el permiso de Yusio para comprar las cosas. Y bueno, y así nos va. Bueno, ¿es un problema de gestión ahora o es un problema realmente de provisión por parte de las distribuidoras de las empresas? ¿Cuál es la realidad que usted maneja? ¿Es un problema de desabastecimiento de origen o es una cuestión administrativa que hay que sortear ante esta situación? No, en realidad es una cuestión en la cual nosotros de suministro de medicamentos. Entonces, eso dificulta sobre todo el medicamento de este tipo de pacientes. Es suministro. Las licitaciones están en curso y las empresas deben proveer, ¿verdad? Obviamente no es un problema de existencia porque cuando van a comprar a farmacias de forma privada sí la consiguen. ¿Cuál es el costo aproximado de estos medicamentos, doctor? La verdad que en costos yo no te puedo hablar porque no tengo conocimiento el día de hoy cómo están los costos, ¿verdad? Pero en realidad tienen que tener en cuenta que no se compra de a una ampolla. Exacto. Generalmente para hacer la sedación de un paciente se utilizan 20, 30 ampollas para poder mantenerlo sedado, para poder ventilarlo, ¿verdad? ¿Y cómo está hoy ese suministro, doctor? ¿Para cuánto tiempo? ¿Hay algunos faltantes ya físicos de estos medicamentos que se le está pidiendo a la gente ir a comprar? Y hoy en día lo que estamos teniendo en falta son justamente el midazolam y la noradrenalina, que hoy recibimos también la donación de un laboratorio y así estamos tratando de sobre todo darle la respuesta a la gente, ¿verdad? Eso es lo más importante. Doctor, queremos requiriendo de salud que nos suministre esos medicamentos. Como le decía, queremos compartir con usted y también con la ciudadanía lo último en relación a los datos con las muestras que hoy se dan a conocer en relación a los casos positivos. Nos aguarda un minutito. De paso, bueno, aprovecha y actualiza también usted su planilla. Ya tenemos el tuit, Juan. Asimismo, gracias al doctor Merino también. Reporte del 7 de agosto. Atención con estos datos. Procesamos 1.002 muestras, 133 positivos, 64 contactos, 1 del exterior y 68 sin nexo. Todos se encuentran aislados. Lamentamos informar 3 fallecidos, 77 internados, 25 están en terapia intensiva. 149 recuperados, sumando así 5.123. Con esto el total de confirmados llega a la cifra de 6.508. Reiteramos, 3 nuevos fallecidos, 133 nuevos positivos. Vamos a ver de dónde provienen los 68 casos sin nexo según este reporte. Asunción registra 24, Ciudad del Este 19, Hernandaria 5, Luque 4 casos, San Lorenzo 4 casos, Capiatá 2, Fernando de la Mora 2, Filadelfia 2 y Lambaré 2. Suman un caso las siguientes ciudades: Areguá, Itá, Ñemby y Vaquería. Es el reporte de la fecha. Reiteramos, 3 fallecidos y los datos que tenemos acerca de las personas fallecidas en la fecha. Las 3 personas son las siguientes. La primera es una mujer de 63 años que falleció en el IPS de Ciudad del Este. El segundo caso corresponde a un hombre de 66 años que falleció en un hospital privado de Asunción. Finalmente, un hombre de 78 años que falleció en el Hospital Nacional de Itagua. Con eso se completa esta cifra de 3 casos fallecidos. Igualmente ya se manejaba anteriormente, hoy al mediodía, una cifra preliminar que hablaba de por lo menos 2 casos. Otro día de agosto en que tenemos que reportar fallecidos lastimosamente, según este reporte del Ministerio de Salud. Gracias, doctor, por escuchar este último informe, obviamente preocupante, cada vez más preocupante, sobre todo porque hay demasiados casos sin nexo. Ya se confirmó hasta el 30 de agosto, no pasamos de fase en Capital y Central.
Y preocupa más todavía porque, bueno, en un principio esperábamos de que las camas estén ocupadas, de que haya inclusive una sobreexigencia del sistema. Por eso hoy cuesta creer, con dinero disponible, que no se tengan estos insumos, que no se tengan estas medicaciones que son tan básicas. ¿Cuál es la sugerencia que ustedes le pueden dar a las autoridades? Porque al fin y al cabo ustedes son los que tienen que bailar con la más fea allí en el hospital, diciéndole al paciente o diciéndole al familiar: no tenemos el medicamento. ¿Cuál es la sugerencia? Ustedes avisaron ya hace un tiempo, las autoridades están debidamente notificadas como para poder acelerar este proceso, porque realmente esperar esta licitación es prácticamente una pérdida de tiempo. Te hago recordar una cosa. Hay un centro de comando donde ellos tienen absolutamente toda la disponibilidad de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud. ¿Recuerdan que se habilitó eso? Hay un centro de comando donde ellos tienen hora tras hora cuántos medicamentos tienen y qué no tienen y qué les falta. Aquí nosotros no tenemos por qué sugerir nada. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, no pueden alegar que no sabían que no tenemos, porque eso tienen ellos registrados continuamente en este centro de comando que han creado. Entonces, ahora hay que buscar una explicación y donde ellos tienen que dar respecto al faltante, si es que falta plata o si es que es a nivel regional el faltante. Eso deberíamos preguntarle a ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que resolver el problema en los hospitales, y cuando no tenemos, debemos lastimosamente solicitarle a los familiares que nos compren, porque tenerle a un paciente en terapia intensiva sin sedación no se puede. O sea, debemos tener sí o sí. O sea, eso es categórico. ¿Cómo está hoy, 7 de agosto, la situación de INERAN? Escuchamos recién el reporte del compañero, 100% de camas ocupadas en el sector primario, en el antiguo. ¿Y cómo está el resto, doctor? Bueno, en realidad hoy tenemos 100% de camas ocupadas de terapia intensiva en la sala 2, que es la sala de COVID, que está a continuación, prácticamente una sala también de terapia intermedia, con otros 10 pacientes. Estamos con cupo lleno. En realidad 11 tenemos en la sala 2 y en terapia intensiva tenemos 10. Y el hospital de contingencia, el servicio de urgencia, yo acabo de volver del hospital ahora, y el servicio de urgencia está movido. Tenemos de las camas que están habilitadas, tenemos un porcentaje de 70% que están ocupadas hoy. Las camas habilitadas, podemos habilitar 50 camas más, y de hecho estamos haciendo el proceso correspondiente para habilitar 16 camas más para terapizar ahí en el hospital de contingencia. Y la situación va creciendo, y quiero aclararles algo muy importante en ese sentido. Esto no es el pico, ni siquiera hemos iniciado. Yo quiero llamar a la conciencia de la gente. Esto todavía no comenzó. Nosotros no vamos a hacer la excepción si es que no cambiamos nuestro comportamiento en las calles y en la comunidad. Doctor, ya que todo está tan lleno, ¿podemos discriminar por casos esta ocupación? ¿Qué porcentaje del 100% de la ocupación tiene relación directa con el COVID? En lo que corresponde a terapia intensiva y la sala 2, prácticamente el 100% de los pacientes que están ahí son COVID positivos. El resto que están en el hospital de contingencia serían 21 pacientes aproximadamente. El resto de los pacientes que están en urgencia o están en la parte de RAC, que es la parte del hospital de contingencia, ahí sí tenemos pacientes aproximadamente un 15 o 20% que son COVID positivos. El resto está en espera de resultados, ¿sí? Porque eso nosotros, en el lugar de la urgencia, nosotros valoramos al paciente, lo internamos cuando requiere internación, se le hace el test y se espera el resultado para ser trasladado a la sala especial o continuar en ese lugar, ¿verdad? Ahora me llama la atención, doctor, porque el informe del Ministerio de Salud habla de 77 personas internadas por COVID, obviamente, y 25 en la unidad de terapia intensiva. De los 25 que están en terapia, 22 están en el INERAN. No, en INERAN están 9 pacientes que son en terapia intensiva. En la sala 2, que también puede ser terapia intensiva, se puede reconvertir inmediatamente en terapia intensiva, están 11 pacientes que no están ventilados.
Hablamos de pacientes que están en terapia intensiva con ventilación mecánica, aquellos que se encuentran en las salas de terapia intensiva. Sí, se entiende. Sí, y justo el caso... ¿Se entienden, verdad? Eso Sí. es muy importante entender. Sí. Sí, sí. Y justo el caso que ayer se reportaba de esta funcionaria de salud pública, estaba ahí internada en Inerán, la que falleció, doctor, ¿verdad? Así mismo, nuestra compañera estuvo con nosotros prácticamente 2 semanas internada en el terapia. ¿Tenía alguna enfermedad de base? Porque recuerdo que cuando saltó la información de que había 2 funcionarias de la unidad de contrataciones... ¿No fue hace mucho? No, hace poco tiempo, hace 2 semanas aproximadamente de salud pública. Bueno, no conocíamos su identidad, hasta ahora no sabemos. Y que terminó en Inerán. ¿Tenía una enfermedad de base? ¿Se complicó su caso, doctor? En realidad, lo que pasa en estos casos es cuando hay una enfermedad de base. En este caso, la compañera tenía enfermedad de base. Generalmente los cuadros son un poco más agresivos y el COVID en realidad atacó con una neumonía bilateral bastante grave a la compañera que luego posteriormente fue complicándose y creo yo que eso llevó al desenlace, ¿verdad? Doctor, me gustaría escuchar una explicación técnica, pero de la manera en lengua cristiana, para que podamos entender todos, porque circulan en redes sociales unas imágenes realmente muy fuertes de trabajadores de la salud allí en su tiempo de trabajo, en su guardia, con todo el equipo que necesitan. Realmente nuestra profunda admiración para ellos, porque no es un trabajo fácil para todos ustedes. Y de fondo se ve a los pacientes y algunos de ellos están boca abajo. Y muchos se preguntan ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la forma de ventilación, generalmente nosotros a estos pacientes lo ventilamos boca para arriba, ¿sí? Para que entienda la gente. Ajá. Cuando nosotros lo ventilamos boca para arriba, generalmente la parte posterior del pulmón es comprimida y no llega el oxígeno en forma correcta, la parte posterior. Entonces lo que se hace es, se le prona, se le da la vuelta y se le pone espalda para que la zona posterior, el fondo de saco de pleura, le llamamos nosotros, que está en la parte aquí atrás del cuerpo, eso pueda expandirse mejor y pueda ventilar y entrar mejor oxígeno en el paciente. Generalmente en los pacientes críticos graves que ya de repente con la cantidad de oxígeno que les suministramos acostados en forma correcta, boca para arriba, no conseguimos la oxigenación correcta, lo que hacemos es ponerlo boca para abajo, entonces para que esas unidades pulmonares puedan expandirse mejor sin ninguna presión, entonces así pueda oxigenar mejor el paciente. O sea, eso se utiliza generalmente en pacientes muy críticos. Ajá, es una maniobra de último caso. Es una maniobra que nosotros le llamamos reclutamiento. Reclutan más unidades alveolares para que pueda entrar mayor cantidad de oxígeno y se pueda producir el intercambio gaseoso que necesita el paciente para recuperar y que los órganos funcionen, porque acuérdense que los órganos funcionan gracias al oxígeno que nosotros mediante los pulmones los suministramos. A medida que el pulmón se va deteriorando, eso cada vez es menos cantidad de oxígeno que ingresa por la sangre a los tejidos. Pero esos pacientes boca para abajo, ¿están con tubo, doctor, o es imposible? Claro, Carlos. ¿Están? Carlos, ellos están con tubo, se los ponen de costado con el tubo aquí, ¿sí? Se los prona, le llamamos los pronantos, se le pone boca para abajo una cierta cantidad de horas y luego se le vuelve a dar la vuelta, una cierta cantidad de horas, luego se nos vuelve a dar la vuelta. Imagínate, quiero que tengan en cuenta una cosa. Todo el trabajo que tiene que realizar el personal de enfermería y médico para el manejo de ese paciente, con todo el cuidado para dar vuelta, para que nos salga el tubo del pulmón, para que nos salga la vía central que tiene, y aparte de eso, acuérdense, con el equipo de protección y manejando el paciente expuesto al virus, el personal de blanco, esto no es cosa que digamos cualquiera pueda hacerlo. Ay, sí me da pirigón solo escucharlo, doctor. Esa maniobra solamente se puede dar con el paciente completamente sedado, obviamente. Pero por supuesto, el paciente está en coma. El paciente está en coma farmacológico, no debe mover un músculo.
un músculo no debe mover, el paciente debe estar en reposo total para que toda la energía del cuerpo se concentre en solucionar el problema de base, que es la infección por el COVID. Y de esa cantidad de gente que está en esa situación en cuidados intensivos, ¿cómo está el porcentaje de algunos que están en proceso de evolución y otros que se estancaron y se complica su cuadro? Hay que tener en cuenta que generalmente, Carlos, la internación en terapia intensiva no es menos de 2 semanas. Generalmente el paciente que está en terapia intensiva 2, 3 semanas, si no se complica, cumplen esas 3 semanas. De ahí la importancia de entender por qué colapsan los sistemas de salud. No hay forma de que se libere la cama de un paciente que ingrese con un tiempo menor a 2 semanas. Por eso es que colapsaron todos los otros servicios, como creemos que colapsaron en todas las partes del mundo las terapias intensivas. El proceso de recuperación de esta enfermedad es bastante prolongado. Aún así, o peor se complica si el paciente tiene una infección otra vez agregada que se puede dar perfectamente en terapia intensiva. Esto puede ir hasta 3, 4 semanas de terapia intensiva ocupada por un paciente. Y de ahí es el problema cuando se agolpan una cantidad de 50, 60 pacientes que requieren terapia intensiva. No damos abasto por más que vos abras 20 camas de terapia una vez. Si se te llenan las 20 camas, tenés por 2 semanas ocupadas las camas. Doctor, suena complicado y suena caro también. ¿Se puede hacer un cálculo ya a esta altura del campeonato de cuánto cuesta un paciente COVID en la unidad de terapia intensiva al Estado paraguayo? La verdad que son estudios que se están haciendo en el hospital y que yo pienso que nos ha de bajar de 7 a 10 millones de guaraníes por día. Por día. Porque porque vos tenés que sumar no solamente las drogas que el paciente utiliza, sino que tenés que sumar el recurso humano involucrado, el equipo de bioseguridad involucrado, ¿sí? El oxígeno, que es lo más caro que hay. Entonces, en una terapia intensiva privada, mínimo 10 millones de guaraníes al día sale la cama de terapia intensiva. O sea que podemos decir que el promedio de tiempo que están en los hospitales públicos los pacientes en terapia le cuesta por paciente al Estado 300 millones de guaraníes. Y si hacemos el cálculo, a ver, un paciente que está en terapia intensiva que una semana, que son 7 días, 7% de 49 millones de guaraníes. Con relación al tema de los pacientes de Ciudad del Este, doctor, que son los más complicados, evidentemente aprendimos con esta pandemia la carga viral, la mayoría de los que ingresan a terapia se complican, no salen, pero algunos están viniendo hacia Central y Asunción por la imposibilidad de tenernos allá, ya no hay. Está súper saturado el sistema de terapias en el Alto Paraná. ¿Algunos llegaron hasta Inerán, doctor? Sí, hay pacientes de Ciudad del Este, inclusive en el Hospital Nacional de Itagua están llegando. También acuérdense que nosotros tenemos camas también en el Hospital Nacional de Itagua, que es un hospital de 4º nivel, uno de los más complejos que tenemos en el Paraguay. También tenemos un hospital de contingencia, así como esto, como el del Inerán, y ahí están llegando también pacientes provenientes de Ciudad del Este. En el Inerán han llegado también pacientes de Ciudad del Este. ¿Y los números, Carlos, no los tengo. Pero su cuadro, ¿son mucho más complicados que el resto de acá de Central? No, generalmente son pacientes para terapia intensiva. Ahí no podemos decir, el paciente que ingresa a terapia intensiva, Carlos, es un paciente complicado. Quizás uno más que otro por una comorbilidad, pero el paciente que ingresa a terapia intensiva, sea acá en Ciudad del Este o acá en Asunción, son pacientes críticos que minuto a minuto cambia su pronóstico y la evolución del paciente. ¿Se tiene un cálculo de la cantidad de personas que solicitan hacerse la prueba en relación a las que finalmente se hacen allí solamente en el Inerán? No, la verdad que yo no manejo el número de pacientes que van a hacerse el test. Eso maneja el 154 y creo que no bajaba de 300 test al día que se llegó a hacer el Inerán de COVID-19 para los pacientes que acudían ahí al Inerán.
Doctor, un mensaje para la ciudadanía con estos números tan preocupantes. Imaginamos el nivel de estrés de los profesionales. Usted dice que acaba de llegar del hospital, un hospital repleto, sin medicamentos, con muchísimos pacientes y todavía ni siquiera sabemos si es el pico. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, y el mensaje final es que esta enfermedad hoy en día está entre nosotros. Debemos saber manejarnos con mucho cuidado, con todas las medidas de bioseguridad correspondientes. Lo que nosotros no queríamos justamente es que esto colapse por la cantidad de pacientes que acudan en forma de golpe a los hospitales, porque no hay sistema de salud que aguante, no va a ser la excepción el nuestro. Entonces, la pelota está en la cancha, en nuestra cancha, en la ciudadanía, que lo único que podemos hacernos hoy es entrar en conciencia, cuidarnos, utilizar las protecciones, el tapaboca, utilizar lavado de manos frecuente, evitar la aglomeración, los encuentros sociales, si se pueden evitar, se deben evitar o tomar las medidas correspondientes para evitar el contagio. Aquí es fundamental de que esta transmisión comunitaria se detenga por lo menos un tiempo para poder, digamos, asimilar estos pacientes que ya están internados, tratar de mejorarlos, liberarlos para que nosotros vayamos teniendo camas de manera progresiva para poder recibirlos. Y eso depende neta y exclusivamente de la ciudadanía, porque lo que ya tenemos, tenemos. De hecho, medicamentos existen, hay faltantes de algunos. Yo les quiero decir que todos los gestores correspondientes del ministerio, sobre todo los directores de hospitales y también los directores a nivel central, están detrás de los medicamentos, hacen maravillas para conseguir. También debo agradecer a las empresas farmacéuticas paraguayas que colaboran con la donación de insumos también para el hospital y para la salud pública como un deber social que tienen. Entonces, está en nuestras manos de la ciudadanía. Les rogamos que tomen conciencia, que se cuiden, y a ustedes les pedimos que no se cansen de promocionar la salud, que nos ayuden desde cada uno de su lugar para que nosotros no tengamos que sufrir más muertes de paraguayos en nuestras manos, porque les aseguro que es muy difícil salir a dar la cara, a decirle a un familiar que su hermano, su papá, su hijo ha fallecido por COVID-19. Eso yo no le deseo a nadie. Bien, doctor Carlos Morínigo, coordinador de Sala COVID INERAN, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, buen resto de jornada. Muchas gracias. A la hora. Hacemos una breve pausa, brevísima. Ya volvemos. Mucha atención con esta información porque usted puede ser de mucha ayuda. Estamos buscando intensamente a Jerónimo. Queremos conocer más detalles de cómo desapareció. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Contanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes, Carlos y a todo el equipo de 24 horas. Nos encontramos aquí en el barrio Santa María de la ciudad de San Lorenzo. Jerónimo es un animal muy querido por todo el barrio. Él le saludaba a todos. Es un loro parlante, así se lo conoce, porque hablaba y le llamaba a todos los vecinos prácticamente. Y hace cuestión de días nada más, unos carriteros se apropiaron y llevaron a este animal muy querido, especialmente por doña Emilce, quien se encuentra acá para que nos comente acerca de lo que sucedió. ¿Qué tal? Buenas noches, doña Emilce. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué podemos decir de lo que pasó a Jerónimo? Y lo que yo puedo decir que se me robó mi Jerónimo, de acá de la vedera, de mi casa. Pero él cuando no me vio, se baja y sale en la calle. Pero acá en mi vedera vino el carretero y saltó por él y llevó. Y yo pido, la gente, le llamé esa noche misma a la persona que llevó. ¿Vos le conoces a la No persona? le conozco, pero sí a través del video, ¿verdad? Sí. Y le pedí que me traiga. Y me dijo que vendía a una señora por 150.000. Le tengo que devolver ese 150.000 para que me traiga a Jerónimo. Eso te dijo la persona que llevó. Exactamente. Entonces todo mi vecino me dice, bueno, yo voy a colaborar 50, otros 50, todo querido por esta cuadra. Y eso es lo que yo puedo decir. Yo siento mucho porque yo hablo con él, siempre hablamos, es una mascota como una criatura. Una compañía para vos. Compañía para mí, eso sí es verdad. Porque yo estoy sola
Hace 3 años que perdí a mi mamá, que también le conocí a mi mamá, le llama abuela, y a mí Emilce. Y a veces me llama mamá, cuando no me ve ya me llama mamá. Cuando vos llegás ya empieza a hablar. Empieza ya a hablar, adentro. Ya se quiere ir a entrar en la sala, duerme. Y en este caso él también es el primero que contesta el teléfono. Exactamente. Primerito que dice hola. Cuando suena el teléfono él ya contesta. Sí, sí, así mismo es. Bueno, incluso Carlos Mercedes, acá vamos a ver el carretero de tan apurado que estaba, dejó hasta su zapatilla a un lado y también su arreador. Ahí vemos entonces que dejó el carretero de tan apresurado que estaba por llevar a Jerónimo. Y atención, porque Jerónimo no es el único loro que fue robado de esta cuadra, porque hay 4 más que se robaron en esta misma semana. Y vamos a hablar también con Natalia, quien proveyó de las imágenes del circuito cerrado a doña Emilce. ¿Qué nos puede decir acerca de esta sensación de inseguridad que se vive? Sí, nada, ella es mi vecina, yo vivo al lado y yo le facilité el video de mis cámaras, ¿verdad? Para poder identificarle a las personas que le llevaban a Jero. Y como ella te comentó, él es en realidad es la mascota de todo el barrio. Y nada, incluso vos fuiste la que le regaló el... Sí, yo le regalé a ella hace un tiempo, porque es una señora que ya está sola y le hace compañía. Y nada, y solicitarle, no sé, pedirle a la persona que tiene que por favor le devuelva, para evitarse problemas judiciales, no sé, porque en realidad nosotros como vecinos estamos decididos a hacer lo que se tenga que hacer en todo caso. Para recuperar nuevamente a la mascota. Y esa es el mejor camino. Eso es lo que deseamos, de buena manera. Bueno, esta es la situación entonces que se vive aquí en el barrio Santa María. Piden encarecidamente que devuelvan a Jerónimo, quien es muy querido, especialmente es la compañía de doña Emilce, que ahora mismo le está buscando todos los días vos. Sí, no puedo mirar de su jaula que tengo. También el arco que tiene por ahí. A la hora de la entrada me dice Jerónimo adentro, que quiere entrar ya en la sala. Y le llevo y le pongo su semillita. Y come su semilla. Pero de día come manzana, naranja. Él vive libremente acá, no es que está en su jaula. No, libremente. Por eso incluso salió en la vereda. Salió a pasearse. Pero hoy le dije a mi hermano ahí de la Argentina, por favor no me hable más porque me siento mal por mi mascota. No quiero recordar más de mi mascota, le dije hoy. ¿Qué le decís a aquella persona que de repente tenga a Jerónimo? ¿Qué le podés decir? Y que me devuelva esa señora que compró según, que llevó, que vendió por 150.000, que me devuelva. O esa cosa no se hace, no se compra cosas de la calle que alguien le lleva, ¿verdad? Porque seguro ese es de una casa ajena se llevó. Que me devuelva. Bueno, y acá está una pancarta también, dice queremos a Jerónimo, volver, dice. De esta manera entonces los vecinos acompañando este pedido encarecidamente para que devuelvan a este loro muy querido por el barrio, compañeros. Bueno, Raúl, increíble, realmente. Ya escuchamos de todo. Roban la silla cable, el patio, la ropa tendida, pero no podés llevar el loro. Eso ya es el colmo de la delincuencia y el vandalismo. Bueno, gracias. Ojalá pronto tengamos novedades de Jerónimo. Gracias. Hasta luego. Seguimos con la información en la zona de San Lorenzo. Esta vez la comunicación es con Alexis Zamarilla, en la zona de Capilla del Monte. ¿Qué pasó allí, Alexis? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? El gusto de saludarte. Abrazo también para la audiencia. Exactamente, estamos aquí en la zona de San Lorenzo. Como ven en imágenes, se ha dado un hecho delictivo el día de ayer en esta residencia, aquí en esta populosa comunidad. Delincuentes llegaron a bordo de un automóvil y en cuestión de horas lograron prácticamente desvalijar la residencia. Se llevaron una gran cantidad de electrodomésticos principalmente, pero lo llamativo de esta situación y que llama poderosamente la atención a los vecinos también es que anterior a este hecho delictivo se encontró una libreta donde especificaban los datos de los vecinos, sus movimientos, y esto da a entender evidentemente que ya venían siguiéndolos. Está con nosotros la señora Tania, me decía, ¿no? Sí. Señora Tania, coméntenos un poco de la situación que pasaron. Bueno, buenas noches ante todo. Y realmente la pérdida es muy grande porque con mucho sacrificio nosotros
salimos a trabajar, ¿verdad? Y por las mañanas y venimos ya a la tarde y la casa se queda sola y los bandidos tienen una agenda, como bien lo dijiste, donde tienen el movimiento de la mayoría de los vecinos. A qué hora salimos, a qué hora volvemos, qué tipo de móvil manejamos, número de chapa. Ingresaron por esta puerta, la primera entrada fue a las 9 de la mañana y la siguiente fue a partir de la 1, se registra en la cámara del vecino aquí enfrente, que por suerte él cuenta con ese servicio, ¿verdad? Y él nos avisa a nosotros y nos provee de las filmaciones. Primero vino y metió el auto, le cedó a los perros, porque mis perros, si bien no son perros muy, muy malos, pero hacen ruido y eso alerta a los vecinos de atrás y ellos ya vienen, ven qué pasa en la casa, muchas veces ya nos auxiliaron. Pero esta ocasión realmente le dieron carne con hueso, así, algunas gotas que se usan para hacer dormir al animal. Porque ellos, cuando yo llego a las 2:30 de la tarde, ellos estaban totalmente pálidos y dormidos. Y el personaje entra a las 9, se lleva las cosas chicas y va seguramente a dejar en algún lugar y vuelve para la 1:30 de la tarde y ya lleva las cosas más grandes. Tiene una Toyota New Beats de color negro, totalmente polarizado, no tiene ni una calcomanía. Tiene unas llantas, son bajas, de color negro y el diseño es tipo estrellado. De repente estos datos no se ven mucho en lo que sería la filmación, pero sí sabemos por lo que le afectó a una vecina que está a una cuadra de mi casa y ella fue la que vio y dio alerta junto con otro vecino a las policías. Si ella no daba ese aviso, realmente nuestra casa iba a estar vacía porque llegaríamos a las 8 de la noche y ya cuántas veces iba a ir y venir la persona que nos estaba robando, ¿verdad? Claro. Y la policía, bien gracias, llegó a los 6-7 minutos, pero ya cuando el móvil ya se fue. Estas notas que se habían encontrado en otra residencia, ¿no? Que también se cometió el mismo modus operandi. Sí, la libreta se encuentra encontró la vecina, que es la que da el aviso a la policía. Ella hace un mes atrás se entró en su casa un domingo por la tarde y arreglando sus cosas y viendo lo que se le llevó, lo que le faltaba, ella encuentra la libreta y nos provee. Ayer vino, ella se acercó, nos mostró con su marido y ahí empezamos a ver todo un montón de datos que yo le pregunto a ella si es que ella le presentó a la policía, a la fiscalía, ¿verdad? Para que ellos puedan ver los datos también y tomar carta en el asunto, pero sí, presentó todo, pero la fiscalía y la policía le dijo, no, pero esto no te va a servir, tomar nomás. Y yo no lo podía creer, pero fue cierto. Yo misma nos fuimos con mi marido a la comisaría a dar parte, llevamos fotos de esa libreta y también hoy a la fiscalía y si nos dicen, no, eso no te va a servir. Ese no tiene nada. Si no tenés el nombre del ladrón o si no tenés la chapa o al mismo ladrón en persona, prácticamente no nos pueden ayudar la fiscalía ni la policía. Esos datos referían incluso información muy precisa, lugar de trabajo, hora de salida, incluso el bar. Sí, te puedo hablar en nuestro caso. En nuestro caso dice, hay un texto que dice chino, dice Smart, que es la empresa donde trabaja mi marido, y ellos usan una remera por el cual tiene el nombre de la empresa en ambos lados. Y dice 2, porque somos 2 personas las que entramos y salimos siempre de la casa y a las 7 de la mañana. La hora de la salida dice 7 y a las 7 en punto nosotros tenemos que salir, que es nuestro horario en el que podemos llegar a tiempo a los trabajos, ¿verdad? Después van a ir, si yo les proveí las fotos, van a fijarse que hay otras personas también, tienen todo un alias, pero después hay otro que dice pareja Tigo, que es aquí a la vuelta, que también ya fue avisada, y dice pareja Tigo, 2 otra vez porque son 2, y ellos a las 6:30 ya no están, así dice la libreta, ya no están, o sea, ya a partir de ahí podés hacer lo que quieras. Y se nota que no estaban siguiendo los pasos porque imagínense, pasó a las 9, vino, abrió el portón, rompió el candado del portón chico, ya le cedió a los perros para cuando eso, me abre el portón ahí, vino, forcejeó nuestra reja de aquí, también en la puerta. Pero ni siquiera rompió el candado, él trajo un aparato, algo que se usa para cortar estos hierros,
porque sacó completo la parte del candado. Todo lo que es el pasador sacó completo y lleva la primera tanda de cosas. Todo lo que le pudo caber en su vehículo llevó, dejó el portón abierto, se va. Y ya la una, que fue cuando la señora salió a su patio y vio el vehículo dentro de mi casa, es que ella entra primero en pánico porque se recordó todo lo que ellos pasaron. Y después, junto con otro vecino que estaba cerca de ella, llaman a la policía y pudieron reaccionar. Por suerte, le agradezco muchísimo. Porque imagínense, a la 1:30 llevaron ya las cosas más grandes. El tipo se iba a bajar eso y seguro que volvía por lo demás. Segurísimo. Gracias, señora. Una situación bastante complicada, para nada improvisados estos delincuentes, ¿no? Por un lado, esas notas que tenían de información relacionada a los vecinos, usaron un sedante para dormir a los perros que están aquí, incluso en cercanías de la casa. Y otro dato interesante también es que utilizaron un elemento hidráulico, aparentemente alguna maquinaria específica para cortar los candados. Unos delincuentes muy pero muy bien preparados y peligrosos en verdad, y ojalá que estas informaciones puedan servir también para la policía, que debe de realizar el trabajo de investigación para atraparlos. Bien, excelente, gracias por este completo reporte, gracias también a la víctima por su testimonio. Y vamos a seguir hablando de la Laguna Cerro de la compañía Viquetecuy Limpio, porque hoy finalmente la Fiscalía del Medio Ambiente a cargo de Jalil Rachid realizó un allanamiento a este sitio, a esta fábrica, en compañía de fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, MADES. Y en este sentido, nuevamente constataron algunas irregularidades, como por ejemplo la extracción de agua cruda de un sector no contaminado del Riacho San Francisco para supuestamente oxigenar la laguna contaminada. Lo que decía telefónicamente el fiscal Jalil Rachid, a quien el dueño de esta curtiembre, World Trading, dijo entre otras cosas que son otros los contaminantes del curso de agua, otras empresas, otras industrias, cuando en realidad en ese sector por lo menos no existe ninguna otra industria. Este es un caño que la empresa puso, que cruza toda la calle, toda la empresa cruza la calle, va hasta el Riacho San Francisco, desde donde están extrayendo agua y tiran a la laguna. Aproximadamente hace un recorrido de 200 metros, ¿verdad? Esa no es agua, por decirte, agua turbia, agua contaminada, esa agua que viene directo del riacho, ¿verdad? Estaban extrayendo agua del riacho, agua, por decirte, limpia, y tirando, arrojando a la laguna ahí en el fondo. Y bueno, ¿y qué hacen con el agua ahí en la curtiembre? No, perdón, ¿cómo que hacen? No, el agua está ahí acumulada. El agua está, por decirte una... No, ¿y a qué efecto ellos absorben el agua del riacho? Y mira, la explicación que te dio la gente, que le dio la gente del MADES, es que eso va a oxigenar el agua que está contaminada, ¿verdad? Supuestamente en defensa de la empresa, el contestador de la empresa dice que eso oxigena el agua, y hay muchas más empresas que están virtiendo desecho, ¿verdad? Que él no es el que está haciendo la contaminación. El reporte que recibió el fiscal Jalil Rachid de parte de los responsables de esta firma, de esta curtiembre World Trading, es que ellos cesaron sus actividades de producción. Sin embargo, apenas la comitiva fiscal, como así también del MADES, salieron del sitio. Según reportes de los propios vecinos, enviaron fotografías ingresando camiones con cuero fresco en el sitio, y que seguía el vertido de desechos líquidos, según los vecinos, al curso de agua hasta la Laguna Cerro. Y a propósito, ya el Ministerio del Ambiente resolvió suspender las actividades de la empresa luego de cancelarle su licencia ambiental. Hay que decir que también la Municipalidad de Limpio ordenó el cierre también de actividades, el cese de actividades de esta curtiembre. Ahí se ve el caño que pasa por todo el predio de la curtiembre, supuestamente extrayendo agua cruda para mejorar la oxigenación, que de acuerdo al MADES tiene una alta contaminación y que ya no tiene, condiciones para dar vida
en este sector del Riacho, de la laguna. Exactamente, y se ve perfectamente cómo también esa división del camino que se creó allí, se puede ver a la izquierda esto y a la mano derecha un lago sano, totalmente cristalino. No, y lo que es hasta simpático es, y es irracional, no entiendo cómo el fiscal Jalil Rachid se quedó con esa excusa. Vas a secar un sector sano, supuestamente, tratando de recuperar para curar, para tratar de recuperar un sector que ya te dicen los expertos está hundido, ya no sirve. Bueno, ¿qué aconsejan también los expertos? Porque de alguna manera esto tiene que depurarse. De alguna manera esta agua tiene que volver a pasar por un sistema de procesamiento. Un filtrado, digamos, natural, pero con la extracción nomás de un poco de agua a través de un caño. Claro. Esa oxigenación por allí no va el proceso, allí no va el proceso. Para nada. Bueno, vamos a ver en qué termina. Ahora esperemos una mayor reacción del Ministerio Público entonces. Hacemos la pausa, enseguida más noticias. Los frigoríficos se volvieron en los lugares de mayor contagio en las últimas semanas de coronavirus. De hecho, que se generaron algunos brotes en 5 de las principales industrias de este rubro en diferentes puntos de Asunción. Obviamente esto cambió el panorama para lo que es Capital y Central, porque inclusive quienes trabajan en este frigorífico viven en ciudades aledañas. Uno de los sectores donde más contagios de COVID-19 se registran en el ámbito laboral son los frigoríficos. Y esto se refleja en la disminución de la producción prevista para el mes de agosto. Algunas empresas cerraron temporalmente, otras cuentan con una gran cantidad de funcionarios en aislamiento. Y en otros lugares el brote se encuentra en su etapa inicial. Está muy difícil, tenemos positivos en todos los frigoríficos ya prácticamente, no hay ningún frigorífico que se salve. Hay frigoríficos que están ya con más de 100 casos, hay frigoríficos que están con un poco menos, hay frigoríficos que ya se cerraron también, ¿verdad? Porque era insostenible. Creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo, también la industria, porque la cadena también es muy difícil para, ¿verdad? Estamos trabajando muy de cerca también con las otras cadenas no tradicionales, como el sector avícola y el sector porcino, donde también hay algunos requerimientos adicionales de bioseguridad. Pero este mes de agosto sí disminuiría, como te dije, el 15 a 20%. La mayor cantidad de casos se dieron en un frigorífico de Asunción que derivó en el contagio de alrededor de 400 personas entre funcionarios y contactos distribuidos en los departamentos Central, Cordillera y Presidente Hayes. Por esta situación el frigorífico cesó sus actividades. Otras empresas que también se vieron afectadas por contagios masivos tienen instaladas sus plantas en ciudades como Asunción, Villa Hayes, Limpio, Fernando de la Mora, San Antonio y San Lorenzo. Esta semana ya hay una disminución importante y la próxima semana también ya se está disminuyendo. También la disminución a Israel también se va a disminuir este mes. Ya dos cuadrillas de 44 personas se están yendo, ya se fueron nuevamente a Israel. Me comentaron que están volviendo para fines de octubre y noviembre si las cosas mejoran. También pasó lo mismo en Uruguay, en Brasil, así que creo que de público conocimiento y tenemos una cuadrilla de coches que están haciendo cuarentena por COVID positivo. Uno de los principales factores que lleva al contagio masivo en los frigoríficos es la aglomeración de funcionarios. Si bien cuentan con el sistema de lavado de mano, control de temperatura, son otros dos motivos que desencadena el brote y que no solo golpea al sector cárnico, sino incide directamente en el aumento de casos en Asunción Central y Presidente Hayes. Todos los frigoríficos son de gran escala en Paraguay y hay mucha gente. El frigorífico tiene 800, 900 empleados aglomerados, ¿verdad? Si bien con un equipamiento de bioseguridad muy importante, hay una aglomeración en las entradas, en las salidas, en el área común, en el reloj marcador, en el comedor. Se trabaja en cuadrilla, inclusive hay algunos frigoríficos
que la cuadrilla comienza en el micro que le busca de empresas particulares para llegar al frigorífico, ¿verdad? Pero los contagios ya se suceden también los fines de semana. Inicialmente los frigoríficos operaban en un 75%, pero ante los contagios masivos la capacidad se redujo al 50%. Hoy están trabajando al 50%, ¿verdad? Normalmente trabajan al 75, 80, nadie trabaja al 100%, es cierto. Hoy en una disminución se podría decir que se está trabajando al 50%. El número de los contagiados en los frigoríficos Las largas filas que se forman en la avenida Brasilia en Asunción, ahí entre España y Mariscal López, son aprovechadas por menores de edad para asaltar a las personas que esperan en el sitio con las ventanillas abiertas. Pese a las reiteradas denuncias hechas a la comisaría local, la policía nada puede hacer porque dice que por la ley está atada de pies y manos. En la avenida Brasilia, en su intersección con España y la avenida Mariscal López, una fila larga de vehículos se sucede a diario, sobre todo en horarios picos. La denuncia que ahora se está realizando a través de redes sociales es que quienes aguardan aquí con la ventanilla abierta, quizás para ahorrar un poco, porque se demora mucho uno en cruzar la avenida Mariscal López, son víctimas de menores de edad que aprovechan la distracción para sustraerle todo tipo de objetos de valor. Es una problemática en realidad bastante frecuente hoy día, dada la situación social y las carencias por el cual estamos atravesando. Y sí, evidentemente la policía sigue haciendo su trabajo, pero ¿qué pasa cuando los infractores son menores de edad? La ley ejerce una supraprotección con relación a ellos. ¿A qué me refiero con una supraprotección? Que evidentemente ellos no pueden ser aprehendidos, no pueden ser esposados, no pueden ser trasladados hasta la comisaría, salvo caso que estos menores ya sean mayores de 14 años y sean sorprendidos en flagrancia, en cuyo caso sí, obviando toda la cuestión de las esposas y compañía, salvo que sea muy agresivo, se lo traslada hasta la comisaría jurisdiccional y por lo general se dan aviso a las autoridades pertinentes y por lo general lo que se hace es se le vuelve a entregar a los padres. ¿Por qué no se aumenta la dotación de personal en ese lugar? Porque ya no tenemos, Blanca. O sea, la fuerza efectiva de la Policía Nacional está trabajando con todo su potencial. Tenemos que tener en cuenta también que dentro de nuestras filas tenemos gente que está guardando cuarentena, entonces nuestra fuerza efectiva en cierto porcentaje está mermada también. Y con lo que se tiene se hace lo humanamente posible. Hace años que esta zona es aprovechada por vendedores ambulantes de todo tipo de objetos, desde plantas, ahora tapabocas y frutas. Hablamos con ellos y dicen que desconocen la presencia de menores infractores. Antes de la pandemia sí venía muchas criaturas, pero después yo no venía más porque yo soy diabética y entonces desde hoy nomás vine a trabajar otra vez y no veo ni una criatura acá, hoy. En esta zona de motochorro es lo que hay mucho. ¿Motochorro? Y eso no hay. ¿Cómo actúan los motochorros por acá? Y baja y cuando ve algunos ventanillas abiertas ya. Distraído. Sí, o pues allá, o madre, eso es lo que hay mucho. Sí, frente a la policía hace, igual. Sí, no le importa a ellos nada. Como este sitio existirían otros en el Gran Asunción, en donde también se ubican menores de edad que aprovechan el descuido de las personas. Pero la policía está con las manos atadas por la ley que se tiene que no permite que los menores sean aprehendidos, así también porque está prohibido llevarlos a la comisaría. Polémica nueva disposición en el IPS. Estamos hablando de la vestimenta porque hay una nueva exigencia
en el Instituto de Previsión Social para el ingreso de pacientes o visitantes al Hospital Central. En un comunicado dicen que el modo coronavirus de vivir, que las consultas, por favor, uno pueda asistir con short, no asista, digo bien, con shorts cortos, con mini blusas, con tops, con calzas o ciclistas muy transparentes, minifaldas o zapatillas. También hablan del protocolo de salud, que se recomienda acudir a los centros sanitarios para los controles y consultas médicas con prendas de vestir adecuadas y apropiadas. Obviamente, al consultarle al doctor Oscar Franco del IPS, él dijo que la idea es evitar el contagio de cualquier virus y que para ello lo mejor es cubrir el cuerpo al máximo. Y como decíamos, desató toda una polémica, inclusive IPS tuvo que sacar un nuevo comunicado en donde primero y principal pide disculpas por este comunicado. En el segundo punto dice que están comprometidos con mejorar la calidad del servicio de salud. Es un sistema que se implementa en el Hospital Geriátrico Gerardo Bungermin y querían aplicar, como este es un hospital modelo con una atención modelo, querían también implementar en el Hospital Central, pero que también en otro punto hablan de que la Gerencia de Salud va a continuar trabajando en un reglamento más claro, para que no genere tanta crispación. Yo creo que ni la Iglesia Católica exige tanto para el ingreso a los templos. Yo creo que lo que hay que hacer en los hospitales de IPS es limpiarlos como corresponde, para después exigir que la gente vaya vestida de una u otra manera. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bueno, en este capítulo de esta noche de SNT al Natural te vamos a presentar más imágenes de nuestra rica biodiversidad distribuida en distintos departamentos del país. Esperemos que disfruten de este material que es el resultado precisamente de muchos años de trabajo de campo realizado por todo el equipo de SNT al Natural. Que disfruten. Este bloque es presentado por Inverfin. Para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Euro Import S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de marzo Limitada. Solvencia y bienestar. La diversidad de distintos departamentos y toda la exuberante naturaleza de nuestro país debe ser motivo de fascinación y admiración de cada uno de los paraguayos. En muchos años de trabajo de nuestra producción de campo, hemos recorrido los lugares más recónditos de nuestro territorio y hemos podido registrar fílmica y fotográficamente especies de nuestra fauna y los paisajes más hermosos y salvajes. En este capítulo de SNT al Natural, continuamos mostrándoles todo el potencial de nuestros recursos naturales. Departamento de San Pedro. Estancia Lomas, miles de garzas anidan en un bosque aledaño al río. Garzas blancas y garzas moras eligieron este sitio para colonizar su etapa de nidificación. Al este, en la Laguna Blanca, el increíble paisaje de este sitio se ve maravilloso con la presencia de aves como el guirajú y especies nocturnas como el cabureí, la más pequeña de nuestras lechuzas. Departamento de Concepción. Hermosa vista del Cerrado Concepcionero. Este maravilloso ecosistema alberga todavía una importante población de guacamayos rojos o guaaputá. Para registrarlos, cabalgamos por las laderas vírgenes del Cerro Paiva, de las estancias San Luis de la Sierra, la estancia Lapuri y estancia Arrecife. El Cerro Membú es una increíble belleza que decora el paisaje de la ruta. Con su abundante vegetación,
y su increíble formación rocosa. Departamento de Paraguarí. Pastizales, serranías y arroyos son lugares muy visitados. Su gran diversidad de avifauna es un verdadero recurso turístico, como el carpintero de garganta blanca, el ipecuñú, el inambuguazú y cientos de otras especies, algunas muy vistosas, como el surucuá. Variedad de saltos en la colmena. En el departamento de Ñeembucú, la cigüeña ambaguarí ha decidido anidar en los altos pajonales húmedos del Upoá. Las islas Sambaquíes son todo un misterio, lugar en donde antiguas etnias habitaban alimentándose principalmente de ostras y caracoles. En la estancia Lago Upoá podemos apreciar toda la belleza del lago Upoamí y también filmar ciervos de los pantanos. Reserva Natural del Bosque Maracayú, el bailarín naranja. Una pequeña ave muy colorida es filmada por uno de nuestros camarógrafos en la inmensa espesura de uno de los últimos remanentes del bosque alto paranaense. Departamento de Alto Paraguay. En el punto más norte de la región occidental, en el ecosistema Chiquitanía o Bosque Chiquitano, nuevamente tenemos un impactante registro de la ardilla de nuestra Chiquitanía. En la estancia Choboreca, un hermoso ejemplar hembra de Guasuputá va recorriendo al costado de una aguada natural. Este ejemplar de venado va en rápido decaimiento poblacional y en esta estancia del Paraguay se puede observar todavía a estos hermosos cérvidos. Fugazmente en el mismo lugar podemos filmar muy entrada la noche a un enorme jaguar que cruza una de las picadas internas de la estancia Yaguareté. Nuestra producción actualmente ha decidido morar en el Chaco paraguayo, en donde somos testigos de la cruel devastación de la naturaleza a la que está sometida, sin tomar en cuenta que es posiblemente uno de los últimos rincones salvajes y exóticos de Sudamérica, muy desconocido por el mundo. Y ahí el interés de los amantes de la naturaleza de conocer el Chaco paraguayo. Este valioso patrimonio natural debe ser preservado. Es posible producir de una manera mucho más razonable y a la vez conservar áreas naturales más importantes y por sobre todo corredores biológicos. Asimismo, creemos que las autoridades correspondientes que velan por salvaguardar nuestro ambiente y riqueza natural deben ver de una manera urgente la forma de unificar parques nacionales bolivianos con el Chaco paraguayo para formar un corredor biológico importante de las especies que habitan en el Chaco paraguayo y boliviano. Este es el momento preciso. Nuestro país y sus gobernantes deben ser mucho más celosos al custodiar lo nuestro, al custodiar nuestro patrimonio natural. Con estas bellas imágenes nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural. Bloque fue presentado por Inverfin para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos.
Cooperativa Multiactiva 8 de marzo Limitada. Solvencia y bienestar.